Ok, entonces hoy partimos con alcoholes y fenoles, ¿ya? Em, bueno, los alcoholes, ustedes ya saben, ¿cierto? Ya los han conocido, ¿cierto? Cuando vimos hidrataciones de alqueno, ahí conocieron la estructura de los alcoholes. Los alcoholes son compuestos que tienen un grupo hidroxilo, un grupo OH, ¿cierto? Que está conectado a un carbono sp3, ¿ok? Em, Ellos son muy importantes, ustedes ya lo vieron, porque en el fondo sirven como intermediarios en síntesis. También hay los de menor tamaño, por ejemplo, etanol, metanol, son solventes importantes, ¿ya? Eh, los fenoles también tienen un grupo OH, pero ese OH, en vez de estar conectado a un carbono CP3, está conectado a un carbono CP2, porque en el fondo es un benceno. ¿Ya? El benceno que tiene el grupo OH, y a eso se le llama fenol. ¿Ya? Algunos ejemplos de los que ustedes ya conocen, el metanol, ¿cierto? El metanol es el alcohol más pequeño que hay, que es CH3OH, ¿ya? O metilalcohol también. Es un solvente muy común, ¿ya? También es un aditivo de combustibles, ¿ya? Uno de los compuestos que se produce en mayor cantidad. Lo mismo el etanol, o llamado etilalcohol también, alcohol etílico. También es un solvente, lo que les decía acá, ¿ya? Son solventes importantes. También se utiliza en mezclas con, con gasolina, ¿cierto? Como parte de combustibles, ¿cierto? Todo eso con el fin de minimizar, digamos, las emisiones de gases de efecto invernadero. También utilizado como un brebaje, ¿cierto? Ya se puede consumir etanol, no así el metanol es tóxico, ¿ya? Em, y también tenemos algunos otros que ustedes ya lo conocieron, ya que son los grupos OH que están unidos a grupos vinílicos, es decir, que tienen un doble enlace, ya, es decir, ese carbono sp2 y que tiene un OH, los cuales se llaman enoles. Esto lo vimos cuando analizamos las hidrataciones de alquinos. ¿Ya? Cuando se hidrata un alquino se genera un enol y ese enol tautomeriza, acuérdense, a un carbonilo. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos entonces algunas imágenes de los alcoholes, ¿cierto? Cuando es un carbono sp3, su estructura es tetraédrica, tenemos el fenol, el enol, que aquí tautomeriza, ¿se acuerdan? ¿Cierto? A un carbonilo. Este es el equilibrio cetoenólico, ¿cierto? Ceto y el enol. ¿Perfecto? Bien. Ok. Bueno, rápidamente, respecto a la nomenclatura de los alcoholes, em, lo primero que tenemos que saber es que hay alcoholes que son primarios, ¿cierto? Es decir, cuando es el carbono al cual está unido este H, tiene solamente un sustituyente, es decir, unido a otro carbono, y los otros dos son hidrógeno acá. Tenemos carbonos secundarios, perdón, alcoholes secundarios, como en este caso de aquí. ¿Ya? Este carbono tiene dos grupos sustituyentes y uno terciario que tiene tres. ¿Ya? Sería un alcohol primario, secundario, terciario. ¿Ya? Respecto de la nomenclatura, esto rápidamente porque eso lo vieron el semestre pasado, por lo tanto es solamente para acordarse. La terminación, ¿cierto? Que da o que indica que la familia de los alcoholes es la terminación ol, ¿ya? Metanol, etanol, propanol, ¿se fijan? Y por ser el grupo principal, la numeración siempre va a partir de aquel extremo donde este OH va a quedar con la numeración más baja, ¿ya? Recuerden de que hay una lista, ¿cierto?, de distintas jerarquías, ¿ya? Donde los ácidos carboxílicos son uno de los que tienen mayor jerarquía, después vienen otros y por ahí están los alcoholes, ¿ya? Los alcoholes, por ejemplo, tienen una jerarquía menor la acetona o los aldehídos, ¿se fijan? Entonces, ojo con eso, tienen que ver siempre si es que hay más de un grupo funcional, bueno, cuál es la jerarquía entre ellos, ¿ya? Yo les subí libro y todo, así que deben tener toda esa información. ¿Ok?
La cadena larga siempre va a ser la que contiene el grupo OH. Ya, por ejemplo, acá, si bien este anillo es más grande, pero el que contiene el grupo OH es este, y por lo tanto este va a ser el que va a derivar el nombre. ¿Ok? Bien, eso en términos generales. Usted, bueno, si alguien tiene dudas, yo me acuerdo que subí un libro con de nomenclatura donde hay harto ejercicio y todo eso. Lo pueden ir revisando si es que alguien no se acordara de algo, ¿ok? Y un detalle, siempre en las pruebas yo voy a colocar ejercicios de nomenclatura, porque es bueno irlo manteniendo fresco, ¿ah? Eso es importante. Aunque yo no diga que van a entrar, siempre van a entrar ejercicios de nomenclatura, ¿ok? Bueno. Respecto del fenol, bueno, lo mismo, el benceno con el OH genera el nombre del el compuesto fenólico y por lo tanto en este caso, este que tiene un grupo metilo acá en la posición 3 o meta, va a ser meta-metilfenol, ¿ya? O 3-metilfenol, ¿se fijan? Ya, lo mismo acá. Bueno, aquí ya no usamos los prefijos orto-meta-para porque son tres sustituyentes, por lo tanto aquí solamente tenemos que usar números. Esto funciona cuando tenemos el fenol con otro grupo más, nada más, el OH con otro grupo más. Pero aquí solamente tenemos que usar números, acuérdense de eso, por lo tanto este sería el 2-dinitrofenol, ¿cierto? Siempre el carbono que está unido al OH va a ser el carbono 1. ¿Ok? Bien, algunas propiedades de física de los alcoholes y fenoles. Bueno, la geometría alrededor del oxígeno de un alcohol o un fenol es similar a la del agua, es decir, es angular, digamos, ¿ya? Porque el oxígeno en este caso va a tener una hibridación sp3. ¿Ya? Recuerden que el oxígeno, independientemente con quién esté unido aquí, ¿ya? El oxígeno, él tiene 4 pares de electrones, por lo tanto, dos están siendo utilizados como, o sea, son pares de enlace, pero hay 2 pares que no son de enlace y esos tienen que tener una ubicación dentro del espacio, ¿ya? Y justamente por eso estos oxígenos son sp3, ¿ya? Bueno, los alcoholes y fenoles tienen puntos de ebulliciones mucho mayores que compuestos de similar masa molar, ya sean alcanos o haluros de alquilo, justamente porque ellos pueden formar puentes de hidrógeno. Ustedes lo vieron, ¿cierto? En química general 1, me parece, o la 2, donde las fuerzas intermoleculares que van a operar aquí van a ser de tipo puente de hidrógeno, ¿ya? Y son fuerzas intermoleculares muy potentes, por lo tanto, eh, eso hace que necesitemos bastante más energía, ¿cierto? Para poder separar, romper esas interacciones, ¿ok? Em, Bueno, eso, aquí está el análisis que hice recién, ¿cierto? Hay una polarización en el hidrógeno, ¿cierto? Em, y esto hace que los pares de electrones, ¿cierto? Em, del oxígeno, ¿cierto? Formen una interacción muy potente con el hidrógeno de otro OH. Ya, ahí arreglamos. ¿Ok? Eso hace, esa interacción es muy fuerte. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, como este es electronegativo, el hidrógeno queda, el núcleo del hidrógeno, el protón del hidrógeno en este caso, que tiene solamente el núcleo está conformado por un protón, queda muy desprotegido, justamente porque el par de electrones está mucho más cercano al oxígeno. Por lo tanto, la interacción entre este par de electrones y este protón es muy fuerte. ¿Ya? Por eso, en el fondo, los puentes de hidrógeno son tan fuertes, digamos. Cuestan mucho más separarlos. ¿Ya? Em, bueno, en general este tipo de atracciones están presentes en solución, donde las moléculas están mucho más cerca, ¿ya? Pero en fase gas eso disminuye, porque obviamente en fase gas las moléculas están mucho más lejos, ¿ya? Recuerden que siempre todas las fuerzas intermoleculares dependen de la distancia, ¿ok? Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Interacciones puente hidrógeno entre estos alcoholes, ¿ya?
Ahí, se fijan, hay una interacción potente. Aquí tenemos el hidrógeno y acá tenemos una densidad negativa que está dado por los electrones y por lo tanto se genera una atracción electrostática importante aquí entre esos electrones y el protón de ese hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno está muy despoblado, digamos, desnudo de los electrones porque este oxígeno se lo lleva. ¿Ok? Bueno, en términos generales, otro tipo de propiedades, bueno, los puntos de ebullición ya dijimos que son bastante más altos, fíjense ustedes, metanol, etanol, fíjense que estos son compuestos muy chiquititos, pero tienen puntos de ebullición bastante altos, ¿se fijan? Y obviamente a medida que va aumentando la cadena, también va aumentando el punto de ebullición, ¿ya? Pero fíjense ustedes qué pasa con la solubilidad. A medida que aumenta la cadena, fíjense que la solubilidad empieza a disminuir y disminuye bastante. Hasta el propanol, los compuestos son totalmente solubles, son miscibles, es decir, se mezclan en cualquier proporción. ¿Ya? Por eso sale este infinito ahí, ¿ya? Es decir, son totalmente miscibles. Sin embargo, ya con 4 átomos de carbono, baja drásticamente, ¿ya? Y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué? Porque si bien yo tengo el grupo OH, ¿ya? Voy a poner aquí S acá, OH. Cuando yo tengo cadenas pequeñas, eh, la, la presencia de este OH dentro de las propiedades se nota mucho. Es importante el aporte que hace este grupo OH dentro de las propiedades, ¿ya? Pero a medida que yo empiezo a aumentar la cadena, el compuesto se vuelve más hidrofóbico, ¿ya? Porque justamente esta cadena empieza a tener más presencia dentro de las propiedades que el grupo OH, ¿ya? Entonces siempre tenemos un juego aquí, ¿ya? Entre las zonas hidrofóbicas y las hidrofílicas. ¿Se fija? El OH sería la zona hidrofílica y la cadena va a ser la zona hidrofóbica. Cuando son cadenas pequeñitas, ¿ya? El peso, digamos, específico dentro de las propiedades de esta cadena va a ser menor. Pero a medida que yo empiezo a aumentar esta cadena y la hago más larga, empiezan a dominar justamente las propiedades que están derivadas de esta cadena. ¿Por qué? Porque el tamaño de ella es mucho mayor. ¿Se fijan? Entonces, por eso empieza a perder solubilidad este alcohol, independientemente que tenga este grupo H. Pero lo que empieza a primar es justamente esa cadena, ¿ya? Las características de esa cadena empiezan a primar dentro del compuesto. ¿Ok? Profe, Dígame. una consulta. ¿Y esto de que se alargue la cadena de carbono no afecta la combustión que vaya a generar el alcohol? Yo creo que sí, ¿ah? Yo creo que sí, que lo afecta. Yo creo que sí. No, no tengo el dato, ¿ah? No tengo el dato así como para poner, pero sí seguramente van a ser compuestos tal vez un poco más que generen. No sé qué, a ver, lo que pasa es que aquí hay varias cosas. Eh, eh, los compuestos que son más volátiles se combustionan mucho más fáciles, ¿ya? Probablemente un compuesto más chiquitito es mucho más volátil y por lo tanto se combustione más fácil, porque en el fondo cuando uno prende algo, lo que se prende es justamente el vapor, ¿ya? Ojo con eso, cuando uno prende algo, en el fondo lo que se prende es el vapor, ¿ya? Por eso, por ejemplo, los combustibles cuando están en estado líquido no se prenden espontáneamente, pero cuando hay calor, lo peligroso es que, por ejemplo, las bencinas, qué sé yo, que el vapor aumenta y ante cualquier chispita, ese vapor es el que se prende. Entonces, en ese sentido, yo creo que estos de aquí probablemente sean menos combustibles que estos de aquí, en ese sentido, porque en el fondo al ser mayores, su presión de vapor debería disminuir, ¿ya? Y estos deberían ser mayores, ¿ya? Pero tal vez lo que hace estos de aquí que liberan más calor, porque claro, si estos se queman, hay muchos más enlaces que se rompen y por lo tanto cada uno de estos enlaces va a liberar mucho más calor, ¿ya? Yo creo que por ahí va la cosa. Estos deberían liberar menos calor, ¿ya? Son menos exotérmicos y estos deberían ser reacciones mucho más exotérmicas. No sé si contesto tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias.
Ok, bueno, aquí tenemos, fíjense, un efecto del tamaño de las cadenas en estos alcoholes, ¿ya? Fíjense que aquí, bueno, dicen que los alcoholes primarios, por ejemplo, el metanol, etanol, propanol, butanol, exhiben propiedades antibacteriales, ¿ya? Y se han hecho algunas investigaciones donde se potencia esa actividad o se incrementa esa actividad con el peso molecular del alcohol. ¿Ya? Fíjense ustedes que aquí está la actividad antibacterial y fíjense aquí el tamaño de la cadena. Fíjense que cuando aumenta el tamaño de la cadena, la capacidad antibacterial, o sea, qué tan buen bactericidas son, aumenta. ¿Ya? Hasta más o menos unos 7, 8 átomos de carbono y después decrece. ¿Y por qué? Bueno, justamente tiene que ver con la posibilidad que tienen estos alcoholes de penetrar en las membranas de los microbios. ¿Ya? Ustedes saben que las membranas, estas membranas de una célula, tienen un carácter lipofílico. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo tengo una cadena mucho mayor, lo que hago que le entrego al alcohol una característica también más lipofílica. Por lo tanto, en el fondo, como son características parecidas, es decir, que se pueden mezclar, entonces el alcohol penetra mucho más fácilmente en las membranas de los microbios, ¿ya? Y los destruye. ¿Se fijan? En cambio, cadenas pequeñitas hacen que el compuesto tenga un carácter más hidrofóbico, por lo tanto se repele con esa membrana hidrofílica. ¿Ya? No sé si se entiende la idea. ¿Ya? Bueno, aquí hay unos ejemplos, fíjense el resorcinol, tiene dos grupos OH, pero si yo le coloco una cadena, lo hago más lipofílico y por lo tanto permite que entre más fácilmente en la piel. ¿Se fijan? La piel nuevamente las membranas que están acá tienen, bueno, ustedes ya conocen, ya han pasado los cursos estos, por lo tanto saben que en el fondo la membrana es una zona hidrofóbica, ¿se fijan? Lipofílica en el fondo. Por lo tanto, esta cadena lo que hace le entrega esa mayor. Ahora, cuando son ya muy, muy grandes y hay impedimentos estéricos que hacen que cueste que entre. ¿Ya? Así, tampoco, la idea tiene que tener un equilibrio esto. O sea, muy poco es muy carácter hidrofílico, ya, más cercano al agua. Por lo tanto, se repele un poco con todo lo que tenga que ser hidrofílico, o grasoso, digo. Pero cadenas muy largotas, grandotas como esta, también en el fondo generan problemas porque hay impedimentos estéricos que empiezan a observarse. Entonces, eso tiene que haber un equilibrio y eso se estudia en el fondo, cuál es la cadena que mejor funciona. ¿Ok? Pero ahí para que ustedes vean esto de acá. Bien. ¿Qué otra cosa que tenemos aquí? Bueno, acá tenemos, ¿cierto? Algunos ejemplos de cadenas, ¿cierto? Un alcano, un éter, ¿cierto? Un haluro de alquilo, un aldehído y un alcohol. Fíjense que todos tienen la masa molar, por lo tanto yo puedo comparar sus propiedades, por ejemplo, del punto de ebullición. Lo puedo comparar porque en el fondo tienen masas moleculares similares, ¿ya? Aquí están los momentos dipolares de cada uno de ellos, cero para el alcano, obviamente. El éter, un momento dipolar bajo, ¿ya? Por eso en el fondo los éteres no, a veces no se disuelven muy bien en agua, ¿ya? Sobre todo los más largos, obviamente. Excepto los chiquititos, estos sí se pueden disolver, pero los que son más grandes no son tanto. Los haluros de alquilo, se fijan, un momento bipolar grande, el aldehído mucho más grande y el alcohol bastante pequeño comparado con el aldehído. Pero fíjense los puntos de ebullición, para que ustedes analicen y vean la importancia que tiene el puente de hidrógeno. Si bien este tiene un momento dipolar muy grandote, es decir, una molécula muy polarizada, y eso lo está dando el carbonilo, acuérdense que el carbonilo tiene esta estructura resonante, ¿cierto? O menos, carbono más, ese se genera un dipolo súper importante que es el que da cuenta de este valor de acá. ¿Ya? Aunque tiene ese momento dipolar tan grande, sus puntos de ebullición no son tan grandotes como el alcohol. ¿Ya? El puente de hidrógeno siempre va a ser una interacción muy, muy poderosa, muy potente.
Ok, bueno. Otra de las propiedades que tenemos que analizar son propiedades de acidez y basicidad de los alcoholes. Bueno, en general los alcoholes son bases débiles y ácidos débiles, ¿ya? Son bases débiles de Bronsted. Acuérdense que ¿cuál es la definición de una base de Bronsted? Aquella que puede recibir un par de electrones, o sea, perdón, un protón, ¿ya? Por lo tanto, fíjense acá, el oxígeno es capaz de recibir, como tiene un par de electrones, puede formar un enlace covalente dativo con este hidrógeno de acá y por eso en el fondo actúa como base. Y ahí genera, este va a ser la base y por lo tanto este ion oxonio va a ser el ácido conjugado. ¿Ya? Entonces, pero este proceso en el fondo no es favorecido hacia a la formación del ion oxonio, sino que en el fondo son bases débiles, ¿ya? Es decir, no tienen mucha capacidad para generar este proceso. ¿Ok? Bueno, los fenoles ocurre lo mismo. En el fondo, el oxígeno del fenol también es capaz de capturar un protón, pero en realidad, y también forman este ion, ¿cierto? Este ácido conjugado. ¿Ok? Em, por otro lado, de un punto de vista de ácidos, los alcoholes también tienen la capacidad de donar un protón y actuar como un ácido. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿cuándo actúa en un caso y cuándo actúa en otro caso? Bueno, depende del que esté acá al lado. Es decir, si yo tengo un ácido fuerte, si yo tengo un ácido fuerte, un ácido inorgánico, o ácido sulfúrico, o ácido clorhídrico, que son ácidos fuertes, el alcohol va a actuar como base. ¿Fijan? Pero si yo tengo un ácido débil aquí, ¿se fijan? Un ácido débil, como el agua, ¿ya? Eh, el alcohol, en el fondo, va a actuar como un ácido. ¿Ya? Por ejemplo, imaginemos que yo tengo no sé, para ver, OH-, ya vamos a suponer que tengo un OH-, que este es una base. Obviamente, este va a ser la base y por lo tanto el alcohol va a ser el ácido. Es decir, dependiendo de quién tenga al lado, ese alcohol va a poder actuar como ácido o va a poder actuar como base. Siempre hay que fijarse con quién está, ¿ya? Y con eso uno puede decidir si dona un protón o recibe un protón, ¿ya? En este caso, está con está el agua, que es una base débil y un ácido débil también, pero el alcohol va a ser un ácido más fuerte, por lo tanto, él va a donar el protón y el oxígeno del agua lo va a tomar. Ahí se forma esto. ¿Ok? Igual es un ácido débil, por lo tanto, este proceso no está muy favorecido, está más desplazado hacia los reactantes, ¿se fijan? ¿Ya? Lo mismo ocurre con en los fenoles, ¿ya? Los fenoles, también va a ocurrir eso. Ahora, con los fenoles va a ocurrir algo, y bueno, los alcoholes igual. Dependiendo, en ambos casos, dependiendo de el grupo R que yo tenga acá y los sustituyentes que pueden estar en la cadena, en esta cadena R, este proceso podría estar más favorecido o menos favorecido. Y lo vamos a ver luego ahora, ¿ya? Lo mismo acá con los fenoles, es decir, este grupo, si hay un fenol que está sustituido, ese grupo va a tener un efecto en la acidez o basicidad, es decir, podría aumentarla o podría disminuirla. Lo mismo con los grupos R, acá, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Fíjense que aquí hay una tablita donde me indican eh, los pKa de distintos alcoholes. Ya tengo el terbutanol, el etanol, el agua, el metanol, que es un etanol, pero fíjense que tiene los hidrógenos de aquí se cambiaron por flúor, ¿ya? Un fenol, pero es el paraminofenol, ¿te fijan? Un tiol, ¿ya? Que es el equivalente a un alcohol, pero con azufre. Un fenol, pero con un grupo metilo, el fenol, y fíjense aquí que tengo el clorofenol y el nitrofenol. Y fíjense ustedes cómo aumenta la acidez, ¿ya? Cuando vamos teniendo distintos grupos, ya sea dentro del fenol o dentro de los sustituyentes de la cadena de un alcohol alifático, no aromático, como este de aquí, ¿ya? Fíjense que cambiar
estos hidrógenos por estos flúor, fíjense todo lo que me cambió el pKa. Es decir, este es un alcohol mucho más ácido que el etanol. Y fíjense ustedes, el paraminofenol, ¿ya? Es un ácido mucho más débil si yo lo comparo con el nitrofenol, el paranitrofenol. ¿Se fijan? Aquí hay efectos entonces que son los que vamos a estudiar ahora. ¿Ya? Bueno, lo primero que vamos a ver es, bueno, y estos efectos, antes de seguir acá, también van a tener de dos tipos de efectos que van a ver. Van a ver que van a afectar obviamente a la acidez y basicidad. Efectos estéricos, ¿ya? Y van a haber efectos electrónicos que van a estar conjugándose para modificar la acidez de un alcohol. ¿Ok? Vamos a partir por los efectos estéricos. Fíjense ustedes que aquí yo tengo el metanol, es el ion metóxido, ¿ya? El ion metóxido, y tengo el ion terbutóxido. ¿Ok? Es decir, aquí yo tengo la relación, la reacción que sería acá CH3OH más agua para formar el CH3 o menos más el ácido, el hidrógeno, ¿cierto? O en este caso, vamos a poner acá OH, ya, más agua para formar, ¿cierto? El dianterbotóxido. Menos más H3 más. ¿Ya? Fíjense ustedes. Bueno. Fíjense ustedes que si yo comparo aquí, el terbutóxido es un ácido mucho más débil que el metanol. ¿Se fijan? 18 comparado con 15. Estos son los pKa. Y aquí está la escala. Ácidos más débiles y hacia aquí, hacia abajo están los más fuertes. Entonces el metanol es mucho más ácido que el terbutóxido, que el terbutanol. Perdón. ¿Por qué? Bueno, recuerden que en el fondo la acidez yo la puedo ver como, bueno, es un proceso donde hay un equilibrio, ¿cierto? Mientras más desplazado esté hacia la formación de la base conjugada, yo estoy diciendo que el ácido es más fuerte. ¿Qué me está diciendo estos valores? Que en este caso, este era 15, ¿cierto? Y el pKa, y aquí el pKa era 18. Significa que en este caso el equilibrio está más desplazado hacia la formación del el metóxido, y aquí no está muy desplazado hacia la formación del terbutóxido. Eso es lo que me está diciendo en el fondo estos valores. ¿Ok? Entonces, de equilibrio químico, acuérdense. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque en el fondo, en este equilibrio se desplaza más hacia la formación del metóxido y en el fondo eso implica que es más ácido. Por la solvatación que va a tener este ion metóxido, que va a ser mucho mejor que la solvatación que va a tener este ion terbutóxido. ¿Ya? Es decir, cuando yo formo el ion metóxido, ese ion metóxido va a estar más estabilizado por el solvente que el caso del ion terbutóxido. ¿Y por qué? Por el efecto estérico. Estos grupos grandotes de aquí, ¿ya?, van a impedir que las moléculas de solvente, que en el fondo van a ser agua, ¿cierto?, puedan generar interacciones para poder estabilizar ese par de electrones que está ganando este oxígeno. ¿Ya? Este oxígeno gana ese par de electrones, ¿por qué? Porque en el fondo se está desprendiendo de este hidrógeno. Este hidrógeno se lo está pasando a este oxígeno de acá y por lo tanto el par de electrones de este enlace se lo queda este oxígeno. ¿Se fijan? Se lo queda este oxígeno. Por lo tanto, él tiene que de alguna manera estabilizar esa carga extra que recibió. ¿Y cómo lo hace en este caso? A través de solvatación. ¿Ya? Como este es un anión pequeño, la solvatación va a ser mucho más eficiente. Pero como este es un ion grandote, la solvatación va a ser más ineficiente. ¿Ya? Y por eso en el fondo este es un anión más inestable desde un punto de vista y comparativo con este de acá. ¿Fijan? Por lo tanto, por eso en el fondo no está tan favorecida la formación del terbutóxido. Y sí está mucho más favorecido de manera comparativa, ojo, la formación del ion metóxido.
¿Ok? No sé si tienen alguna duda, chiquillos. ¿Sí? ¿No? No, profesor. ¿No hay consulta? Ya, perfecto. Sigamos. Bueno, sí, entonces tenemos efectos estéricos y también tenemos efectos electrónicos. ¿Ya? Por acá, los efectos inductivos. Es decir, fíjense ustedes que aquí tengo el mismo problema de antes, es decir, tengo un grupo con una alta carga estérica, digamos, al fondo que son bastante impedidos, pero fíjense la diferencia. Acá yo tengo flúor respecto de hidrógenos. Y fíjense el pKa, 5, 4, 18. ¿Qué significa esto? Que si bien este es un grupo que está impedido, igual que este no necesita de tanto la solvatación. ¿Por qué? Porque en el fondo estos grupos flúor actúan justamente como estabilizadores de ese par de electrones extra que adquirió este oxígeno. En cambio aquí no, pues en el fondo la única forma de estabilizarse ese par de electrones extra que recibió este oxígeno es a través de la solvatación, ¿se fijan? ¿Ya? Pero como la solvatación es mala, en el fondo, por el efecto estérico, va a ser un anión mucho más inestable. En cambio aquí no. Puede tener poca solvatación, pero para él no le importa. ¿Por qué? Porque en el fondo el efecto de la estabilización se lo está llevando en el fondo los flúor. ¿Se fijan? Entonces aquí hay un efecto electrónico. ¿Ok? Hay un efecto electrónico. Entonces siempre todos estos grupos que están unidos a átomos electronegativos, ¿ya? Van a estar mejor estabilizados que aquellos que no lo tengan. ¿Ya? Obviamente, eh, estos efectos inductivos dependen de la distancia. ¿A qué me refiero? Vamos a poner aquí, vamos a poner acá, vamos a poner aquí 1H ya. Vamos a poner eh, aquí par de electrones, ¿cierto? Aquí es la carga negativa, ¿ya? Y vamos a suponer que aquí yo tengo un par de flúor. ¿Ya? Y aquí vamos a poner, ¿cuánto este? 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer lo mismo de 5. 1, 2, 3, 4, 5 o menos, ¿cierto? Aquí estarían. Y vamos a poner los flúor. Acá vamos a poner los flúor. ¿Ya? Ya. Todos estos efectos inductivos que tienen que ver con efectos atractor de electrones, ¿ya? Es decir, con grupos electronegativos, como el flúor, por ejemplo. Todos estos efectos dependen de la distancia eh, a donde están generando esa inducción. ¿A qué me refiero? Cuando estos grupos flúor están mucho más cerca del oxígeno, su efecto es mucho más potente, ¿ya? Es mucho más potente. Sin embargo, a medida que yo me voy alejando, ese efecto se va perdiendo, porque en el fondo la atracción que están haciendo estos flúor no es directamente con este oxígeno, es con este carbono, ¿se fijan? En el fondo, es como un efecto dominó. Ellos le sacan al carbono, ¿ya? A este carbono de acá. Este carbono queda desprovisto de electrones, por lo tanto, le saca a este, ¿ya? Y este le saca a ese, y este le saca a ese, pero en el fondo lo que van sacando va disminuyendo a medida que yo me voy alejando del centro que yo me interesa estabilizar, ¿ya? En este caso, fíjense ustedes, los flúor están directamente unidos al carbono que tiene el oxígeno, por lo tanto, el efecto es mucho más directo. En cambio, a medida que yo me voy alejando, esa atracción, ¿ya? Ese efecto inductivo, va disminuyendo, se va perdiendo, ¿ya? Por eso, en el fondo, esto funciona, pero cuando están cerca del grupo. Más o menos hasta 4 átomos de carbono, el efecto inductivo funciona bien. Ya el quinto ya es muy poco, casi despreciable. ¿Ya? Bien, no sé si hay Profe, dudas, chiquillos. Dígame. tengo una duda. Entonces, el efecto inductivo es mucho mejor que la solvatación siempre y cuando la distancia sea corta.
Exacto, Ya, gracias, profe. exacto. Bien. Claro, porque en el fondo el efecto inductivo es directo dentro de la misma molécula. La solvatación ayuda, digamos, pero claramente el efecto inductivo es mucho más potente. Profesor, Dígame. disculpe, ¿hay alguna relación entre el pK sub A y el efecto inductivo? Claro, pues acá se ve, mira. No, Ahora, la relación exacta de que depende, digamos, es difícil hacer una relación. Tendrías que hacer un estudio, digamos, para poder llegar como a una ecuación, dices tú, una cosa así. algo así. Se podría, pero en el fondo tendrías que, dependería del átomo que tú estás analizando, la cantidad, es como, eh, no sé si exista algún estudio de eso, pero en el fondo depende de varias cosas. Depende de la cantidad. Mientras más átomos electronegativos, ese efecto va a ser mucho más potente. Va a depender de la distancia también. Entonces, se podría hacer una escala, pero tendría que tener todos esos parámetros. Desconozco si Vale, hay alguno, digamos. ¿Ya? Desconozco si hay algún estudio donde dice ya por cada flúor disminuyes, no sé, o sea, aumenta el pKa en 0,1. Estoy inventando un número. Desconozco si hay algún estudio de eso. Pero se podría hacer, digamos. ¿Ya? Pero tendrías que tener una familia, es decir, ser como bien sistemático, ¿ya? Para poder llegar a algún tipo de relación. Porque como te digo, depende de la distancia, depende del átomo. El efecto inductivo no va a ser el mismo si tú tienes flúor que tienes cloro o si tienes bromo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las electronegatividades de estos átomos va a ser distinta. ¿Se fijan? Eso. Bien. Bueno. em, a veces, sobre todo para síntesis, nosotros necesitamos generar estos alcóxidos. Pero como hemos visto, en general estos grupos, los alcoholes, son ácidos débiles, por lo tanto, en el fondo tienen poca tendencia a entregar ese protón y generar el alcóxido, ¿se fijan? Pero en algunas situaciones necesitamos tener una gran cantidad de alcóxido, sobre todo cuando queremos hacer reacciones de sustitución, donde ustedes saben que la concentración del nucleófilo, porque fíjense ustedes, el alcóxido es un buen nucleófilo, es importante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar, si sabemos que estos grupos de aquí no son muy buenos, digamos, para entregar el protón, son ácidos débiles? ¿Cómo nosotros podemos generar ese alcóxido de una manera eficiente? Bueno, acá lo que podemos usar son bases muy fuertes, ¿ya? Como por ejemplo el hidruro de sodio, el amiduro de sodio, ¿ya? Reactivos de Grignard, ellos, o metales alcalinos, ¿ya? Con ellos yo lo que hago es transformar completamente el alcohol en el alcóxido. Esto, insisto, es cuando yo necesito tener grandes cantidades de el anión, ya sea porque quiero hacer, por ejemplo, una sustitución. O, por ejemplo, acuérdense que en algunas reacciones, cuando yo necesitaba hacer algunas eliminaciones, necesitaba tener una gran cantidad de este nucleófilo, que también es una excelente base, una muy buena base. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, puedo utilizar esta forma, ¿ya? Porque solo voy a tener una cantidad muy pequeña. Ya, si yo lo dejo solamente evolucionar con agua, lo que voy a tener acá de alcóxido va a ser muy poquito, muy poquito. Pero si yo necesito harta cantidad, puedo utilizar estos métodos, ¿ya? Con metales alcalinos, potasio, litio, eh, hidruro de sodio. ¿Por qué? Porque en el fondo estos son bases muy fuertes, ¿ya? Y como este es un ácido débil, como este es una base muy fuerte, lo que hace es transforma completamente el alcohol en su base conjugada, es decir, en el alcóxido. ¿Ya? Y aquí yo, por ejemplo, puedo utilizarlo esto para una sustitución, si yo necesito una SN2, ¿se fijan? Que necesito unas grandes cantidades de un nucleófilo poderoso. ¿Ya? Bien, ok. Bueno, respecto de la acidez del fenol, nosotros también analizamos que los fenoles también son ácidos de bases débiles, pero en general son bastante más fuertes. Si yo me voy a la tablita acá, fíjense ustedes, este por malo que sea, es mejor que estos de acá. ¿Fijan?
es mejor que estos de acá. ¿Ya? ¿Se fijan? Siempre el fenol va a ser un ácido mucho más fuerte que cualquiera de estos que son alifáticos. ¿Se fijan? Que no son aromáticos. ¿Y por qué? Porque en el fondo los fenoles, ellos pueden, bueno, independientemente que esté este grupo nitro acá, los fenoles ellos pueden distribuir ese par de electrones en resonancia con el anillo. ¿Se fijan? Eso en el fondo lo hace una base bastante estable. ¿Ya? Es decir, ellos pueden pasar este par de electrones al anillo y por lo tanto el oxígeno no es el único que soporta esa carga negativa, sino que también carbonos dentro del anillo. Y aquí es donde viene el efecto, y me voy a devolver un poquito para ver la tabla. Aquí es donde viene justamente el efecto de estos grupos. ¿Se fijan? El amino no lo hace tan buen ácido, pero por ejemplo el grupo nitro lo hace ese grupo aumenta mucho la acidez del fenol. ¿Por qué? Porque justamente ellos actúan como estos grupos atractores de electrones, actúan como aspiradoras de los electrones que están acá. Por lo tanto, en el fondo, estabilizan mucho más eficientemente ese par de electrones que adquirió el oxígeno. ¿Se fijan por qué? Porque en el fondo ellos son grupos atractores de electrones. ¿Se fijan? Aquí el par de electrones pasa, si ustedes se fijan, al anillo, ¿ya? Pero también puede pasar al grupo nitro. Si ustedes se fijan en esta estructura resonante de acá, se fijan aquí, pasó al grupo nitro. Entonces, ya no es solamente el anillo el que está apoyando al oxígeno en distribuir la carga, sino que también es este grupo de aquí. Ahora, ¿qué pasa con el grupo amino? Con el grupo amino ocurre lo contrario. ¿Por qué? Porque en el fondo, lo voy a poner acá mejor. El grupo amino, si ustedes se acuerdan, el grupo amino es un grupo dador de electrones. Entonces aquí yo tengo dos grupos que están entregando electrones al anillo. El NH2, ¿se fijan? Este también tenía pares de electrones y este también lo puede entregar acá. Entonces se va a generar una mayor cantidad de electrones en el anillo, por lo tanto este par de electrones ya no va a ser tan eficiente que los entregue al anillo. ¿Se fijan? Es decir, ya no va a poder ser estabilizados eficientemente en el anillo. ¿Por qué? Porque este par de electrones también es como que están compitiendo, ¿se fijan? Por entrar al anillo. En cambio acá no. Todo esto de aquí, este grupo atrae a todos estos electrones. En cambio aquí hay una mayor densidad electrónica. Por lo tanto, hace que los grupos dadores de electrones sean menos ácidos que los grupos atractores de electrones. No sé si se entiende la idea. ¿Ya? Si usted hace la estructura resonante, voy a hacer una nomás, ustedes después hacen todas. Fíjense, este lo puedo doblar acá y queda NH2 más. Y aquí fíjense, esto se va a pasar para acá, ¿cierto? Menos, ahí, ahí, acá, ¿cierto? Y ahí, se fijan, miren, queda en ese carbono de acá. Entonces fíjense que el oxígeno tiene menos posibilidades de donar su par de electrones al anillo. Y eso es un poco lo que pasa. Por eso en el fondo estos desestabilizan, digamos, o lo hacen menos ácido. ¿Ya? Se fijan menos, fíjense, menos. Es una estructura muy inestable. Acuérdense que la estructura resonante cuando tienen cargas en átomos, cargas iguales en átomos adyacentes, en el fondo son estructuras muy inestables, ¿se fijan? Bueno, eso en el fondo en términos de los efectos de los grupos en los fenoles. Entonces, grupos atractores de electrones aumentan la acidez del fenol y grupos dadores de electrones, como el grupo amino, disminuyen la acidez del fenol. ¿Ok? Bien, vamos a pasar
ahora a otro detalle, que esto es importante analizarlo para poder comprender varias reacciones que vamos a ver luego, que tiene que ver con los estados de oxidación, ¿ya? En química orgánica la oxidación la vamos a entender de una manera distinta a cómo se hace en química inorgánica, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo en inorgánica, no sé, por el KMnO4, ¿ya? Y yo le digo, ya, ¿cuál es el estado de oxidación del manganeso? Ustedes acuérdense, el oxígeno es -2, este es +1, por lo tanto serían 4 por 2, 8, ¿cierto? -8, este es +1, por lo tanto debería ser +7. Ya, y ahí ustedes sacan el estado de oxidación, ¿cierto? Bueno, acá lo vamos a ver de manera diferente. ¿Y cómo? En el fondo, la oxidación o la reducción se va a entender como la pérdida o ganancia de electrones, no se va a entender así, como esto de aquí, sino más bien como una pérdida o ganancia de densidad electrónica de un átomo de carbono. Es decir, cuando yo tengo un carbono, ¿ya? Y se une con átomos más electronegativos que él, ¿ya? Más electronegativos que él se va a estar oxidando, ¿ya? Y cuando tiene átomos, ese carbono está unido a átomos menos electronegativos que él se está reduciendo. Por ejemplo, en el caso del metano, ¿te fijan? Él tiene 4 enlaces con hidrógeno, y el hidrógeno es menos electronegativo que el carbono, por lo tanto sería -1, -2, -3, -4. Ahí está el -4. ¿Ya? Acá fíjense que reemplazamos un hidrógeno por un oxígeno. ¿Ya? Por lo tanto tenemos 1, 2, 3 y acá +1. Entonces, -3, -1, -2. Aquí tengo -1, -2, pero fíjense, tengo 2 enlaces con el oxígeno, por lo tanto, +1, +1 sería +2, -2, 0. ¿Se fijan? Este vale -1, este vale -1, +1, +1. Entonces acá yo tengo +2 y aquí yo tengo -2. Si yo lo sumo, es 0. Acá tengo +1, otro +1, otro +1. Entonces serían +1, +1, +1, igual +3. ¿Ya? Y acá tengo -1. Por lo tanto me daría +2. ¿Se fijan? Y acá tendría +1, +1, +1, +1. Por lo tanto me da en total +4. ¿Se fijan? Así en el fondo como yo voy a entender los estados de oxidación en química orgánica. ¿Ya? Entonces todos aquellos enlaces donde el carbono se una a átomos más electronegativos que él, por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, los halógenos, ¿ya? En el fondo se está oxidando. O cuando se rompe un enlace carbono-hidrógeno también se oxida. ¿Ya? Pero cuando él se une a átomos como el hidrógeno, él se está reduciendo. O también cuando se rompen estos enlaces carbono-oxígeno, también él se está reduciendo. ¿Se fijan? Bien, eso es importante porque en el fondo ahora lo que vamos a empezar a analizar es justamente reacciones de los alcoholes. Bueno, lo primero que vamos a ver así como para acordarnos, ¿no? Porque esto ya lo vimos bastante, o sea, lo vimos en Orgánica 1 cuando analizamos hidrataciones de alqueno y todo eso. Pero después cuando pasemos esto, vamos a empezar a analizar reacciones de oxidación y de reducción de alcoholes. ¿Ya? Y por eso en el fondo es importante tener claro esto para saber si un alcohol se está oxidando o se está reduciendo. ¿Ya? Bueno, acá, para ver la preparación de alcoholes, nosotros ya conocemos algunos métodos, por ejemplo, desde los alquenos, si yo hidrato, formo un alcohol, ¿ya? Desde los haluros de alquilo, ¿cierto? Yo puedo generar una sustitución nucleofílica y puedo generar un alcohol, ¿ya? Estos de aquí no los vamos a ver, o sea, no lo hemos visto, pero justamente los vamos a analizar ahora con
el formalismo de las oxidaciones y reducciones. ¿Se fijan? Fíjense ustedes que aquí lo que yo voy a hacer, si paso de un éster a un alcohol, fíjense, ese carbono va a tener menos enlaces con átomos electronegativos, por lo tanto se está reduciendo, ¿se fijan? Aquí tiene 1, 2, 3, aquí tiene solamente 1, por lo tanto, en esta dirección, de aquí para acá, se está reduciendo. Si yo voy de aquí para allá, estoy oxidando. Por eso es importante tener claro esto, ¿se fijan? Para saber si el compuesto se oxida o se reduce. Lo mismo los ácidos carboxílicos, fíjense. Si yo tengo el ácido carboxílico y lo transformo en un alcohol, lo que estoy haciendo es reducir el ácido carboxílico. Si yo tengo el alcohol y lo transformo en un ácido carboxílico, lo estoy oxidando. La acetona lo mismo. Si paso de la acetona al alcohol, estoy reduciendo. Si del alcohol a la acetona, estoy oxidando. Lo mismo en el aldehído. ¿Se fijan? Bien. Y en el fondo eso es lo que vamos a ir analizando ahora. Bueno, a modo de repaso, acuérdense que nosotros vimos, dentro de las reacciones que vimos de formación de alcohol, están las hidrataciones, que teníamos 3, aquí solamente nombré 2, que es la hidroboración-oxidación, que es una reacción anti-Markovnikov, es decir, el OH va en el carbono menos sustituido, y la oximercuriación-reducción, que en el fondo es una hidratación Markovnikov, es decir, el OH va en el carbono más sustituido, ¿ya? Eso nosotros lo vimos con detalle, así que en realidad no voy a entrar en mayor detalle de esto, ¿ya? Si alguien no se acuerda mucho, échele una ojeada ahí al libro o sus apuntes del curso anterior, ¿ya? Pero tenemos, bueno, y también estaba la otra que era la de hidratación con ácidos inorgánicos también, ¿ok? La diferencia está en que, por ejemplo, acá, en el Markovnikov, no generamos un carbocatión, sino que en el fondo generamos un catión cíclico. ¿Se acuerdan del mercurio? Generaba este ciclo, ¿cierto? Con estos dos, y por lo tanto, la posibilidad de transposiciones no era viable. Sin embargo, la desventaja un poco de la hidratación con ácidos inorgánicos es que formamos un carbocatión y pueden generarse transposiciones. Es un detalle, ojo con eso, ¿ya? Bueno, también tenemos las formaciones de dioles, ¿cierto? Que también nosotros lo analizamos, que eran reacciones de los alquenos, que lo podíamos hacer con este óxido de osmio, ¿cierto? Que generamos un diol, ¿ya? Un diol, fíjense que tenía los grupos OH hacia el mismo sentido, es decir, eran cis, ¿ya? Y también teníamos la otra posibilidad cuando lo hacíamos a través de un epóxido, ¿ya? Y la ruptura del epóxido generábamos un diol también, pero trans, ¿ya? Entonces también lo analizamos en su momento. Bueno, aquí vamos a empezar a ver un poco de las reducciones de compuestos carbonilos para formar alcoholes, ¿ya? El carbonilo, cuando yo utilizo un agente reductor, ya vamos a ver cuáles son los agentes reductores, lo que yo voy a formar es un alcohol. Pero en general este es un mecanismo de 2 etapas, ¿ya? La primera etapa es, a ver si lo tengo acá, acá, aquí está, de ahí me devuelvo al otro. Acá yo tengo un reductor que podría ser un hidruro, fíjense ustedes. Ese hidruro, como es un nucleófilo fuerte, va a atacar a la zona electrofílica del carbonilo, que va a ser este carbono, ¿ya? Se va a unir ahí y en el fondo vamos a formar un alcóxido. Por eso en el fondo yo digo que son 2 etapas, porque en el fondo la primera etapa es la formación del alcóxido y posteriormente yo tengo que acidificar para poder generar el alcohol, ¿ya? Porque si no acidifico voy a tener el alcóxido. ¿Se fijan? Voy a tener el alcóxido. Entonces, esta es una reacción, fíjense, donde un nucleófilo, este hidruro, ataca a este carbono, generamos el alcóxido y posteriormente, si yo acidifico, formo el alcohol. ¿Ok? Eso es en el fondo la reacción. Ahora,
fíjense ustedes que si yo tengo un aldehído y hago esta reducción, lo que voy a obtener es un alcohol primario. Si yo tengo una acetona, lo que voy a obtener es un alcohol secundario. Se fijan que en el fondo no hay mayor cambio, digamos, en la cantidad de sustituyentes. O sea, estos grupos se mantienen acá. ¿Se fijan? Se mantiene. El grupo R se mantiene unido al carbono. ¿Ya? Vamos a ver luego que hay otro tipo de reacciones, que son las reacciones de Grignard, que la vamos a ver, yo creo que ya en la otra clase, donde sí va a haber un cambio en la cantidad de carbonos que van a estar unidos a este carbono del carbonilo. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué tipo de agentes reductores yo puedo utilizar? Bueno, en general, dentro de los que se pueden utilizar están borohidruro de sodio, que en el fondo es un generador de hidruros. Todos estos de aquí generan hidruros. Ahora, lo hacen de distinta manera. ¿En qué sentido? O las propiedades, mejor dicho, que ellos van a tener van a ser diferentes. El borohidruro de sodio, este de aquí, la gracia que tiene es que no es tan sensible a la humedad, ¿ya? Pero no es tan poderoso para entregar esos hidruros, ¿ya? Sin embargo, el hidruro de aluminio litio, este de aquí, sí es un tremendo reductor, tiene una capacidad de entregar hidruros muy grande, pero es muy sensible a la humedad. Por lo tanto, cuando yo voy a trabajar con esto, de un punto de vista práctico, es muy complejo porque en el fondo tengo que secar toda la línea de trabajo, es decir, todos los balones tienen que estar muy secos, o sea, estar por lo menos una noche en la estufa, asegurarme que no haya humedad dentro de donde yo estoy armando el sistema de reflujo. Es muy complicado trabajarlo porque justamente él es muy sensible a la humedad y por lo tanto si está con un poco de humedad se va a descomponer y no me va a servir. ¿Se fijan? En cambio este no es tan complicado, pero no es tan poderoso como este de aquí. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Fíjense, utilizo borohidruro de sodio y genero este alcohol, butanol, con buenos porcentajes de rendimiento. Lo mismo acá, buenos porcentajes de rendimiento. ¿Ok? Ahora, otra manera también de reducir, digamos, estos carbonilos es a través de hidrógeno. Sin embargo, el problema de esto es que el enlace carbonilo es muy estable, mucho más estable que los enlaces pi, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo moléculas que tienen justamente un carbonilo y un doble enlace carbono-carbono, se va a hidrogenar todo, ¿ya? Porque como yo necesito condiciones más extremas para poder hidrogenar este ya hace rato se hidrogenó también, ¿se fijan? Entonces, si yo quiero ser selectivo, y solamente hidrogenar el carbonilo, este método no me sirve. Es decir, la hidrogenación no es un buen método. ¿Y cuál método me sirve? Estos de acá. ¿Por qué? Porque en el fondo estos grupos de aquí actúan solamente sobre el carbonilo, pero no actúan sobre los dobles enlaces, como lo pueden ver en estos ejemplos de aquí. Se fijan aquí, yo tengo el hidruro aluminio litio, eh, eh, en el fondo va a hidrogenar, o sea, va a reducir el carbonilo, ¿ya? Pero no le hace nada al doble enlace. Ahora, en este caso, estos compuestos, fíjense, ya son ácidos carboxílicos o son ésteres, ¿ya? Estos de aquí, como están mucho más oxidados, se fijan, están mucho más oxidados de lo que tenemos aquí, que es aldehído o una acetona, necesitan de reductores mucho más poderosos. En este caso, el borohidruro de sodio no es efectivo y yo necesito utilizar hidruro aluminio litio, ya porque este carbonilo está mucho más oxidado. ¿Ya? ¿Se fijan? Pero en general va buenos porcentajes. Hay que tener las precauciones experimentales que le mencionaba antes. ¿Ok? Bien. A ver, chicos. Ya, yo lo voy a dejar hasta aquí. Ya que es la primera clase, lo vamos a dejar hasta acá. Y el próximo lunes vamos a partir con...